Voy tras de los pasos del llamado, traído fui Bueno, aquí por estamos su nuevamente. Creo que se nos cortó el enlace. Bendito sea Dios, ¿verdad? Tuvimos ahí razones un para fallo, pero bueno, aquí estamos. Bendito sea Dios, ¿verdad? Les decía, primero que nada, bueno, saludarlos, ¿verdad? Nuevamente, decirles que Dios los bendiga, que Dios los continúe bendiciendo, pero bueno, aquí estamos nuevamente, ¿verdad? Y si Dios quiere que yo lleve esta palabra, pues la vamos a llevar, ¿verdad? Así es que bendito sea Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir con ustedes. Hoy estábamos hablando de que Dios ponía una palabra en nuestro corazón que habla sobre el llamado. El llamado de Dios es algo tan importante, tan lindo en el ser humano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el llamado de Dios habla de una transformación en un ser humano, habla de una restauración completa en el ser humano, habla definitivamente, habla de un cambio de vida completamente, ¿verdad? Es algo increíble donde un ser humano deja de vivir por sus deseos y empieza a vivir por los deseos de Dios, ¿verdad? Empieza a vivir ya no los sueños propios, sino los sueños de Dios, pero para eso Dios necesita restaurar a aquella persona y por eso es que Dios llama a aquel hombre o a aquella mujer. ¿Por qué? Porque Dios lo ha escogido. ¿Para qué? Para que lleve su palabra, para que a través de ellos muchos sean también restaurados en la vida, ¿verdad? Una restauración, un llamado de Dios es como vivir una historia de amor, con Jesús, una historia de amor que va a terminar un día allá en el cielo. Allí va a terminar un día esa historia de amor. Así es que vamos a hablar un poquito sobre lo que es el llamado de Dios. Sabe que a través a través de la historia, sabe que a través de la historia, muchos han sido llamados. A través de la historia, vemos cómo muchos hombres y mujeres fueron llamados por Dios y todos ellos tuvieron algo en común y fue el amor y la pasión por Dios que tuvieron y por eso Dios cumplió el propósito que Él tenía para con sus vidas. No fue un tiempo fácil para aquellas personas en aquel tiempo. Creo que la Biblia nos habla muy claro de cada uno de ellos. Pasaron tiempos muy difíciles. El ser llamados por Dios significa también dejar atrás muchas cosas que no queremos dejar atrás. Es el dejar nuestra vida anterior para vivir en una vida en la cual Dios quiere ser el que viva en nosotros, ¿verdad? Ya no son nuestros deseos, ya no son nuestros deseos, nuestros anhelos, sino los sueños y los deseos de Dios. Pues bien, Dios usó a muchas personas. La Biblia nos habla de personas que Dios un día llamó y cómo Dios un día los usó, ¿verdad? Pero para eso tuvieron que pasar por situaciones muy difíciles. El ser llamado por Dios es algo muy fuerte, es algo muy poderoso porque nos insta a ser valientes. No es fácil dejar lo que nos gusta, no es fácil dejar muchas cosas a las que estamos acostumbrados para, para, para cumplir los sueños de Dios. No es fácil dejar nuestros sueños por cumplir los sueños de Dios. Pues bien, bendito sea Dios porque nos da esa oportunidad. Muchos podemos encontrar, en la Biblia encontramos cosas como por ejemplo José, por ejemplo, ¿verdad? Por cuánto tuvo que pasar José, por cuántas situaciones difíciles pasó José, por, pero él pasó todo aquello, ¿por qué? Porque él entendía que él estaba siendo llamado por Dios y aunque a él le dolía el proceso que tuvo que pasar, él sabía que Dios iba a estar con él y que Dios lo iba a usar de una manera increíble. Y así nos damos cuenta que hubieron muchos otros. Moisés tuvo que despojarse de sí mismo,
despojarse de su vida, de su realeza. Moisés era un príncipe y Moisés tuvo que despojarse de eso porque Moisés un día entendió que él tenía un llamado de Dios y eso lo llevó a pasar situaciones muy difíciles, pero también lo llevó a cumplir el propósito de Dios en su vida. Y así podemos encontrar a muchos, ¿verdad? David, la vida de David no fue fácil. Sin embargo, fue otro que entendió cuál era el llamado de Dios. Sabe que cuando Dios llama a una persona, Dios la va a restaurar, Dios y la va a fortalecer con su espíritu. ¿Por qué? Porque la batalla que viene no es una batalla fácil de llevar. Entonces podemos entender que un llamado de Dios equivale a lo que hizo Jesús, que fue desprenderse de sí mismo, ¿verdad? Jesús dejó de vivir su vida para vivir la vida de nosotros. Eso es parte de un llamado. Hoy tenemos que entender que el ser llamado de Dios es un privilegio, es un honor, pero también es un sacrificio. No podemos decir que somos llamados por Dios si no nos queremos sacrificar, si no queremos sacrificar nuestros deseos por los deseos de otros que nos necesitan. La Biblia nos habla de eso, del sacrificio de Jesús, más que en una cruz su vida. Se despojó de sí mismo por amor a nosotros. Cargó una cruz que no le pertenecía, porque la cruz que él cargó fue la que nos pertenecía a usted y a mí. Entonces, el ser llamados por Dios también significa, no solo significa vivir una historia de amor, porque hay que amar demasiado a Jesucristo como para poder subirse a esa barca, subirse en esa historia, sino que significa un gran sacrificio, pero más que un gran sacrificio significa una gran pasión y un gran amor por Jesús. Por eso les decía que un llamado es vivir una historia de amor con Jesús, una historia que un día terminará en el cielo. Entonces vamos a hablar un poquito sobre esto, sobre lo que significa un llamado. Dice, ¿qué significa el llamado de Dios? Dice, a través de la historia Dios llamó a muchos hombres y mujeres. Siempre tuvieron algo en común y fue el sacrificio a Dios por amor a Él y también por obediencia. Dice, el tener un llamado nos hará vivir una historia de amor con el Señor que culminará un día en el cielo. Bendito sea Dios. Pero dice, el llamado de Dios es una invitación. El llamado de Dios es una invitación a vivir según su voluntad mientras vivimos en esta tierra. Es decir, cuando vivimos, cuando sentimos que tenemos un llamado de Dios, ya no vivimos bajo nuestra voluntad, sino bajo la voluntad de Dios, aunque estemos viviendo en esa tierra, aunque compartamos un mundo que quizás se ha alejado de Dios, que quizás no quiere saber nada de Dios, pero nosotros seguimos viviendo aquí, pero ya no bajo la voluntad del mundo, sino bajo la voluntad de Dios. Eso es parte de un llamado de Dios. Es, como dijo Jesús, es hacer luz en medio de las tinieblas. A veces cuesta entender eso, ¿verdad? Porque pareciera como que estamos poniendo que unos son muy buenos y otros son muy malos. Pero Dios necesita de personas y por eso Él llama a personas que sean los instrumentos que Él va a usar para llevar su luz a lugares donde no la hay, a lugares donde no le conocen. Jesús es luz, Él es la luz del mundo y por eso Él necesita personas, por eso Él llama a personas, pero Él llama a personas que se quieran comprometer con Él, que quieran realmente vivir una historia de amor con Él. Porque Dios no nos llama a vivir una historia donde vivamos un amor con el mundo y otro amor con Él, ¿no? Dice su palabra que Él es celoso. Entonces, Dios nos llama a vivir una historia de amor con Él,
que como les decía, un día terminará en el cielo. Y por eso Él nos llama a ser luz, Él nos llama a ser testimonios de Él, Él nos llama a ser testigos de Él, de lo que Él es, de lo que Él fue y de lo que Él será. Amén. Bendito sea Dios. Dice, el llamado es el destino que Dios tiene para nuestra vida y el propósito por el cual fuimos creados. Dice, el llamado de Dios es una invitación a cumplir el propósito que Él ha diseñado para nuestras vidas. Es decir, es a cumplir un propósito de Él en nuestra vida, ¿verdad? Dios, una vez que nos llama a servirle, que nos llama a vivir en su espíritu, Él ha diseñado un propósito para nuestras vidas y ese es el llamado que nos hace a vivir bajo su voluntad, a vivir en el propósito que Él tiene para con nosotros, ¿verdad? Bendito sea Dios. Dice su bendita palabra. Dice, pero Jesús es el ejemplo del significado de un llamado. ¿Qué dijo Jesús acerca del llamado de Dios? ¿Cómo podemos cumplir con su llamado? Esta palabra nos lleva a Marcos 8:34. Marcos 8:34. Y Él nos llama a ser imitadores de Él. Dice su bendita palabra así. Dice, y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cuando Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno escucha mi llamado y quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Bueno, como les decía, es una invitación que Él nos hace a vivir bajo su voluntad, ya no bajo nuestra voluntad. Antes vivíamos y hacíamos lo que queríamos, lo que nos gustaba hacer, lo que queremos hacer y a nuestro antojo. Hoy, cuando sentimos que tenemos un llamado y que Dios nos ha llamado para servirle y que Dios nos ha restaurado. ¿Por qué? Porque ya no somos aquellas personas que vivíamos por los deseos de nuestra carne, sino hoy vivimos por los deseos de Jesús. Significa que ya no vamos a vivir por nuestra voluntad, sino por la voluntad de Dios. Significa el desprendernos de nuestra vida anterior para vivir en una vida en la cual Jesús quiere que vivamos. Pero el significado de que dice que el que quiere seguirme tome su cruz y me siga, no solo significa tomar nuestras dolencias, nuestras enfermedades, nuestras necesidades y seguirlo. No solo significa eso, porque Él precisamente cuando llama a una persona, cuando Él llama a un hombre, cuando Él llama a una mujer, Él lo está llamando para servirle. Es decir, no es decir, bueno, yo voy a seguir a Jesús y eso termina con que yo solo pueda ir a la iglesia y venir y ya. No. Cuando Él dice, el que quiere seguirme, tome su cruz y me sigue y sígame, Él está hablando de una cruz que quizás no le pertenece a usted, quizás no me pertenece a mí. Sabe que cuando Jesús tomó la cruz que Dios le dio, era una cruz que no le pertenecía a Él. Porque la cruz que Jesús cargó fue la cruz de nuestros pecados, fue la cruz de nuestras desobediencias, fue la cruz de nuestras enfermedades, fue la cruz de nuestras necesidades y enfermedades, de nuestras desobediencias, fue la cruz de nuestros pecados. Entonces, así como Él cargó con una cruz que no le pertenecía a Él, cuando nosotros nos convertimos en llamados de Él, cuando decimos que amamos a Jesús y que le seguimos, significa que quizás nos tocará que cargar con una cruz que ya no es la nuestra.
Porque la cruz nuestra, cuando tuvimos ese llamado y Él nos restauró, Jesús la cargó. Pero nos tocará como imitadores de Jesús que cargar con una cruz que no es la nuestra. Así como Él cargó con una cruz que no era la de Él. Una persona, una mujer o un hombre que es llamada por Jesús, es llamada a cargar con una cruz que quizás le pertenece a otro. ¿Por qué? Porque ya no vivimos por nuestros deseos, ya no vivimos por hacer la voluntad nuestra, sino la voluntad de Dios. ¿Sabe? Cuando Jesús va a ir a Jerusalén, Jesús lo habla con sus discípulos y Él les dice que tiene que ir a Jerusalén. Jesús sabía, y eso Él lo habla con sus discípulos, que en Jerusalén iba a ser crucificado. Pues bien, Jesús se desprende de sí mismo, porque si Él no se hubiera desprendido de sí mismo, Él dice, yo no voy a Jerusalén porque ahí me van a crucificar, ahí me van a matar. E inclusive Pedro le dice, Señor, ¿cómo vas a ir ahí si ahí te van a crucificar, ahí te van a apedrear, ahí te van a perseguir? Y Jesús, entendiendo el espíritu que había en Pedro, que le estaba queriendo hacer desistir del propósito que ya Dios había puesto sobre su vida, Jesús le dice a Pedro, quítate de mí, Satanás, vete de aquí, le dice. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que aunque él sabía que ahí le iban a crucificar, que ahí le iban a matar, él sabía que tenía que cumplir con un propósito de Dios. Él sabía que tenía que ir a ese lugar. Eso nos enseña que él se desprendió de sí mismo. Pues bien, cuando usted y yo sentimos que tenemos un llamado de Jesús y decimos que seguimos a Jesús, que amamos a Jesús, nos tocará que desprendernos de nosotros mismos. Ya no será hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está en servir a las personas que hoy nos necesitan. No a las personas que a mí me convienen, sino a las personas que realmente necesitan. Yo no puedo decir que soy seguidor de Jesús y que tengo un llamado de Jesús si yo digo que la prédica, que el predicar, que el llevar la palabra de Dios solo le toca a un sacerdote, o solo le toca a un pastor, o solo le toca a un líder de una iglesia. Entonces, yo no tengo ese llamado, porque aquel que tiene un llamado de Jesús entiende en su corazón, entiende en su espíritu que debe desprenderse de sí mismo por amor a las personas, por amor a Jesús. La crucifixión de Jesús nos habla de sacrificios. Tocará que hacer sacrificios. Tocará que dejar de hacer lo que a mí me gusta por hacer lo que a Jesús le gusta. Tocará dejar de ir donde yo quería ir para ir donde Jesús me quiere mandar. Muchas veces tocará quitarme el bollito de pan de mi boca para dárselo a aquel que tiene hambre. Porque ¿cómo podemos decir que amamos a Jesús, que somos llamados por Jesús, si vemos a alguien con hambre y no le damos de comer? ¿Cómo podemos decir que amamos a Jesús si vemos a alguien con frío y no le cobijamos? ¿Cómo podemos decir que amamos a Jesús, que hemos sido llamados por Jesús, si no nos duelen las necesidades de las personas? No fue ese el ejemplo que Jesús nos dio.
Jesús fue llamado por Dios para cumplir un propósito en la tierra. Hoy Dios está haciendo un llamado en cada uno de nosotros para cumplir no nuestro propósito, sino el propósito de Él en esta tierra. Y es que las personas se vuelvan a Él, pero a través de nosotros. Somos instrumentos de Él. Entonces, cuando nos convertimos en instrumentos de Dios, ya dejamos de vivir una vida que nos placía a nosotros para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Tal vez no será fácil, será bastante difícil, pero es lo que Dios nos llama en un llamado. Nos llama a servirle a Él. ¿Qué es servirle a Dios? La obra de Él. ¿Cuál es la obra de Él? Dice la palabra de Dios que Él no vino por los sanos, sino por los enfermos. Él dice que Él vino por aquellos que se habían perdido. Esa es la obra de Dios. Dejar de vivir nosotros nuestra vida para vivir la vida de otros, para sentir el dolor de otros, para sentir la necesidad del otro. No podemos pensar que somos llamados de Dios y que amamos a Jesús si decimos que el llevar la palabra, que el predicar la palabra, eso solo le toca a los sacerdotes y solo le toca a un pastor o a un líder. No. Si somos llamados de Jesús, si somos llamados por Dios, somos instrumentos. Y donde quiera que vayamos, tendremos que dar testimonio de quién es el que realmente está en nosotros. Su palabra dice que por sus frutos os conoceréis. Pues bien, yo no puedo decir que tengo un llamado de Dios si le vuelvo la espalda al hermano mío que está en necesidad. Yo no puedo decir que tengo un llamado de Dios si no me importa la enfermedad de aquella persona. Yo no puedo decir que tengo un llamado de Dios si no me duele en lo más profundo de mi corazón ver las personas con frío y con hambre. Esta es una palabra para meditarla. Yo no sé si usted ha sentido que usted algún día fue llamado o fue llamada por Dios. Pero hoy Dios nos está hablando de cuál es el verdadero llamado, cuál es el verdadero cristiano. La Biblia nos habla de 3 hombres, de 2 hombres y un moribundo, de un sacerdote y de otro hombre que al pasar vieron un hombre tirado en el camino, malherido, muriéndose, y sin embargo dice que ninguno lo alzó a ver. Contó y que eran hombres de Dios, contó y que eran hombres que tenían un llamado de Dios. Pasaron de lejos, dice, se hicieron a un lado donde lo vieron. Así habemos muchos cristianos hoy en día que decimos que tenemos un llamado de Dios, que decimos que somos cristianos y que amamos a Dios, que amamos a Jesús, y cuando vemos el dolor humano no nos duele. Cuando vemos la necesidad nos hacemos a un lado. Así habemos muchos. Pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere que demos testimonio de lo que Él ha hecho en nuestra vida. ¿Dónde está la restauración que Dios un día hizo en nuestra vida? ¿A qué hemos sido llamados si no es a cumplir el propósito de Dios y no el nuestro? Amén. Bendito sea Dios. Dice Marcos 8:34, dice, vuelvo y leo para ustedes otra vez. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Bendito sea Dios. Eso significa tomar
La cruz dice, Él nos pide ser imitadores de Él, pero la tarea no es fácil. Tendremos que renunciar a muchas cosas, entre ellas nuestros deseos, para cumplir los deseos de Jesús. Y es que Marcos 8:35 dice Marcos 8:35, dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Bendito sea Dios. Debemos morir a nuestros deseos para cumplir los deseos de Jesús. Es cumplir los deseos de Jesús hará que tengamos la promesa de la vida eterna. Pero, ¿qué es tomar la cruz? ¿Seguirlo? ¿Qué es tomar la cruz y seguirlo? Eso es como una pregunta. Dice, Jesús cargó con una cruz que no le pertenecía. Bendito sea Dios, dice, pero ¿por qué nos pide Él negarnos a nosotros mismos? Dice, Jesús tiene que ir a Jerusalén donde Él sabía que le iban a crucificar. Y eso es lo que dice, pero Él pudo negarse a sí mismo, pero no lo hizo, porque sabía que tenía que cumplir con el propósito de Dios. El ser llamados por Dios hará que muchas veces nos tocará sufrir y cargar con una cruz que no es nuestra. Pero ¿cuál es la promesa de Dios para aquellos que son llamados? Primera de Corintios 2:9 dice la bendita palabra. Vamos a ir a Primera de Corintios 2:9. Ya estamos terminando. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Primera de Corintios 2:9. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Bendito sea Dios. Dice, esto es una promesa de Dios, una promesa de revelación a través del Espíritu Santo. El apóstol Pablo es todo un ejemplo de las revelaciones del Espíritu y de lo que es vivir en el Espíritu. Es parte de la restauración que se da en una persona cuando es llamada, cuando tiene un llamado de Dios, es que aprende a vivir en el Espíritu. Ya no se mueve por sus pensamientos, ya no se mueve por su voluntad, ya no se mueve por lo que él quiere, por lo que él desea, sino por lo que el Espíritu le dice, por lo que el Espíritu le habla. El apóstol Pablo habla de muchas situaciones que vivió donde pasó muchas necesidades, donde pasó muchas persecuciones, y sin embargo eran cosas que realmente no le afectaban porque él vivía en el Espíritu. De hecho, Pablo era un hombre con una gran fortuna, era un hombre que sabía vivir en la riqueza, pero ¿qué pasa? Después de que Jesús lo confronta camino a Damasco, él empieza a vivir en el Espíritu. ¿Por qué? Porque fue llamado por Dios en ese momento. Jesús lo confronta y le hace ver que él lo necesitaba. Primero le hace ver que por qué le perseguía y luego le hace ver que él lo necesitaba. Entonces, cuando una persona es llamada por Dios, lo primero que sucede es que es llamado porque Él lo necesita, porque Dios lo necesita, así como necesitaba Pablo. Y de las cosas que Dios hace es la restauración en las personas. El apóstol Pablo es todo un ejemplo. Primero era un perseguidor de los cristianos, de los seguidores de Jesús. Mediante el llamado de Dios y mediante la confrontación de Jesús, se convierte en una de las personas en las cuales Dios ha usado más grandemente. Él es el escritor de muchos libros en la Biblia. Ni siquiera los apóstoles que anduvieron con Jesús fueron tan instrumentos tan grandes para Dios como el apóstol Pablo, tan usados como el apóstol Pablo. Y Pablo empieza a vivir en el Espíritu, y es que una persona cuando empieza a vivir en el Espíritu es una persona que primero que nada vive bajo la voluntad de Dios, por lo tanto siempre va a ser una persona que siempre va a estar agradecida con Dios por lo que Dios le da.
dice el apóstol Pablo, dice, sé vivir en la abundancia como sé vivir en la escasez, ¿verdad? Él estaba hablando de que él tuvo tiempos donde vivió con mucha fortuna, con mucho dinero, y ahora al servirle a Jesús, al ser llamado por Dios, le tocó que vivir una vida que es vamos a ver, que era el ejemplo de Jesús. La vida de Jesús fue una vida bastante difícil. Pues bien, a él le tocó que vivir una vida como la que vivía Jesús, ¿verdad? Donde fue perseguido, maltratado. Y entonces, Pablo es todo un ejemplo de lo que es vivir en el Espíritu. Cuando dice la palabra que Él nos revelará cosas, significa eso, ¿verdad? Que así como al apóstol Pablo, Él nos va a revelar cosas. Hoy en día las personas, una persona común y corriente, una persona que no entiende la grandeza y el poder de Dios, vive muy preocupado y vive muy afanado por las cosas materiales. Vemos personas que prácticamente no confían en Dios porque son personas que realmente viven muy afanados por las necesidades, por cómo iré a vivir el día mañana, qué irá a pasar el día mañana, qué pasa si me enfermo, qué voy a hacer, cómo voy a comer, cómo voy a pagar esto, cómo voy a pagar lo otro. Así viven las personas que quizás no han tenido un llamado todavía por Dios. Entonces no conocen el verdadero poder de Dios. Es una persona donde difícilmente va a encontrar y va a entender lo que el Espíritu le habla, lo que el Espíritu le quiere hablar. Por eso esta palabra en 1 Corintios 2:9 nos habla de las cosas que Dios le revelará. Entonces, son cosas muy importantes que debemos entender. Cuando tenemos un llamado por Dios, sabemos que tenemos que despreocuparnos ya por las cosas de esta vida, porque sabemos que tenemos un Dios que todo lo provee. ¿Sí? Sabemos que tenemos un Dios que todo lo provee. Ya no podemos seguir viviendo la vida como la vivíamos en el mundo, siempre preocupados por una cosa, por la otra, porque, ojo, aunque decíamos que creemos en Dios, que aunque decíamos que amamos a Dios, mentiras, no le creemos a Dios, porque una persona que le cree a Dios sabe que Dios le va a proveer lo que necesita. Pero es una persona que para tener ese tipo de revelación tiene que tener al Espíritu de Dios, que es el que le da esa paz y esa tranquilidad. Sabe que nosotros no vivimos por, por las cosas del mundo. Nosotros vivimos por un Dios que es el dueño de todo. Y sabemos, como llamados y como hijos de Dios, sabemos que Dios siempre nos va a proveer nuestras necesidades. Así es que no debemos de vivir siempre ofuscados, pensando en qué habrá de comer o qué hemos de ponernos, con qué nos hemos de vestir. Mira las aves del cielo, dice, que no trabajan ni nada y sin embargo Él las alimenta. Pues cuánto no más a nosotros, dice su palabra, dice, ¿cuál padre si su hijo tiene hambre le dará una piedra? El ser llamados por Dios nos hace hijos de Dios. Por lo tanto, debemos entender de una vez por todas que tenemos que vivir por la fe en Dios, para que Dios sea el que siempre provea nuestras cosas. Y algo importante, ya para terminar, debemos entender que el llamado de Dios no es para guardarnos ahí en nuestro corazón, sino es para ponerlo a la orden de Dios y servir a Dios. Y sobre todo, no para cumplir nuestro propósito, sino el propósito de Dios en nuestras vidas. Dios les continúe bendiciendo. Muy buenas noches.